¿Qué tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del internet en www.radiomujer.com.mx y en Austin, Texas por el 95.1 de FM. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú cómo estás? También muy bien, aquí con este clima cambiante que se nos viene la lluvia, se nos viene el sol. Y bueno, está bastante a gusto que esté lloviendo en estos últimos días. Y el día de hoy continuamos con este tema, familias que viven bajo un mismo techo. El programa del día de ayer se nos quedaron algunas participaciones porque tuvimos un problema acá con el WhatsApp, algo como que no estaba recibiendo, como que algún problema hubo con la red, pero le vamos a poder dar respuesta el día de hoy. Le recuerdo, si usted quiere participar, el número del WhatsApp, el número celular es 333-822-3208 y los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Acá, por ejemplo, teníamos una participación de Rocío que nos preguntaba: hola Gaby y José Luis, ¿ese apego puede ser también por falta de reconocimiento o es diferente? Es una pregunta interesante la que tú nos haces, Rocío, espero que todavía nos estés sintonizando para que escuches la respuesta. El día de ayer estábamos hablando un poquito sobre cómo íbamos quedando como empalmados en los roles que podíamos llegar a tener en la familia. Yo supongo que eso es a lo que te estás refiriendo con una falta de reconocimiento, en el sentido en el que nosotros no llegamos a ser ¿cómo lo podríamos decir? Como jefe de la casa o como jefa de la casa. Tú lo que nos estás preguntando es sobre el apego específicamente. Cuando estamos hablando de apego, no hablamos de algo en específico. Esta es una de esas palabras que de repente como que se han vulgarizado y decimos, bueno, es que los apegos son terribles, ¿no? Los apegos son esto, los apegos son de tal otra forma, como con esta idea de la psicología por términos, ¿no? De los términos o de los síndromes que de repente alguien se va inventando o que vamos escuchando. Acá, si intentáramos pensar un poquito sobre el apego, me viene a la cabeza, digo, porque como te digo, es una palabra bastante obtusa, ¿no? No sabemos específicamente a qué se refiere. Por ejemplo, cuando estamos viendo que hay un amor de la madre hacia el hijo o a la hija, podríamos hablar de que están apegados. Es una relación en donde están apegados, donde podríamos decir que hay apego, pero eso ¿por qué tendría que estar bien o mal? Si a lo que nosotros nos pudiéramos referir como algo negativo fuera como ese punto enfermizo en el cual no nos podemos separar de ninguno o de otro, ni siquiera podríamos hablar que hay un reconocimiento como tal, como tú nos estás diciendo, sino que tú eres mío y al ser mío, tú no puedes hacer nada sin mi consentimiento, que también tiene que ver un poquito con otra participación que nos llegó de alguien que se había ido, que no se había podido ir a trabajar o hacer otras labores a la Ciudad de México y que culpaba a la madre. Cuando vemos un tipo de relación tal vez tan cercano, queda de más hablar de reconocimiento, porque como tal podríamos decir, bueno, pues claro que yo reconozco por su nombre a mi hijo o a mi hija, pero ese reconocimiento no va como un reconocimiento de un individuo separado a mí, no es un ente separado de mí, sino que es parte mía, es como mi cachito, como si ese tipo de relación que estamos llevando fuera con una sola cabeza, como si fueran dos personas compartiendo un mismo cuerpo, casi. Entonces, lo que le pasa al otro me duele, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto y nos parece súper tierno? Y eso, le digo que ya tiene cierto grado de patología, ¿no? Es que lo que le pasa a él, me pasa a mí, me duele a mí también. Sus triunfos, sus fracasos son míos. No, sus triunfos y sus fracasos son de él, ¿no? Usted tendrá otras cosas en que ocuparse. Ese tipo de apego, ¿no? O ese tipo de relación tan cercana nos habla de esta incapacidad de reconocer al otro, pero no reconocer en sus cualidades, en sus virtudes, de reconocerlo como un otro, que es todavía más grave, ¿no? Cuando alguien nos dice, bueno, es que tú no reconoces mis cualidades, pues tal vez podríamos decir, bueno, no le parece interesante lo que hago o no le parece trascendente mi trabajo, mi desempeño, pero cuando decimos que no me reconoces como un otro, es que quedo desaparecido dentro de tus propias representaciones. Desaparecido en el sentido en el que a ti te parece lo más lógico, o más bien, más allá de la razón. Tú vives con la creencia de que lo que tú piensas que es bueno para mí, eso es lo mejor, o lo que tú quieres es lo que yo quiero.
Y eso pues es un engaño total y que ya tendría que ver justamente con otro tipo de mecanismos patológicos que le podríamos dar una revisión un poquito más a fondo hablando sobre estas familias que quedan ahí empalmadas. Muchas gracias, Claudia. Sí, en realidad de pronto se utilizan algunos, yo creo que por eso haces esta aclaración, José Luis, porque de pronto se van agarrando como algunos términos como bandera de algún, no sé, alguna línea que pretende ser psicológica o partir de algo psicológico, ¿no? Y entonces ya se habla del término en sí como si fuera toda una teoría, por ejemplo, el desapego, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, creo que me parece que incluso por eso también la pregunta va a aclarar si va por la misma línea. Y bueno, pues precisamente como comenta José Luis, esto, la cuestión del reconocimiento va mucho más allá de el reconocimiento como podríamos entenderlo en el sentido de ver los logros, ¿no? Sino ver que la otra persona, entender, es que es una experiencia más que algo que forzosamente llevemos a cabo. Esa es la diferencia, ¿no? Es simplemente tener la experiencia de que las otras personas que están alrededor mío son distintas y pueden moverse. Esto, entre más borrada quede esta posibilidad, la posibilidad de reconocer a los que están alrededor como individuos, como tales, más problemático y mucho más accidentado va a ser cualquier evento frustrante, cualquier evento que haga patente que de hecho no somos una misma persona, no tenemos las mismas convicciones, podemos coincidir en muchos puntos, pero también podemos diferir en muchos otros. Entonces, entre menos capacidad haya para reconocer esto, digamos que todo lo que surge y hace patente esto va a parecer como casi un ataque, ¿no? Vamos a pensarlo dentro de la familia, porque hemos estado hablando acerca de la familia, como un ataque directo a la familia. Por eso es que muchas personas toman a título familiar cualquier cosa que haga alguno de sus miembros, ¿no? Ya sea los logros como adornos o cosas que habría que presumir de toda la familia, más que algo que le pueda generar orgullo por la otra persona en sí. Es como un adorno, ¿no? Es como, mira lo que hice, ¿no? Es mío y mira qué bien funciona. Y de la misma forma, cualquier cosa que vaya en contra de la opinión, bueno, pues se vive casi como una ofensa, ¿no? Que si se escogió a una pareja con la que no se estaba de acuerdo, una carrera que se considera poco importante o poco valiosa, incluso la iniciativa de salir de casa, ¿no? Que si se sale, sobre todo hacia las mujeres, ¿no? Si se sale casada, si se sale sin casarse, ¿no? Bueno, pues es que está manchando el nombre de la familia, bla, 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 sin siquiera haber un atisbo en la cabeza de la idea de que esa persona es independiente de nosotros y sea lo que sea que esté haciendo, si a mí me resultaría una mancha, pues qué bueno que yo no hice eso, porque a mí no me parece adecuado. Pero a la otra persona muy probablemente lo ve con unos ojos absolutamente distintos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y estamos de fiesta porque es el cumpleaños de Gabriela Maldonado. Muchas felicidades, gracias, Gaby. Gracias. Feliz cumpleaños.
Y bueno, pues continuamos con el tema. Ahí si usted quiere mandar sus felicitaciones, le recuerdo el número de WhatsApp. El número es 333-822-3208. También para sus participaciones 3122-1190 y 3647-1883. Y ya nos hicieron llegar acá algunas participaciones por WhatsApp. A veces nos llegan participaciones de programas anteriores. Si usted ve que no tienen respuesta inmediatamente es porque eso no nos toca a los conductores, sino al equipo de producción. El equipo de producción se hace cargo de que usted reciba esa respuesta, o de que le hagan llegar el mensaje al conductor que estaba antes, porque bueno, nosotros nos vemos en la puerta de entrada por salida, no podemos pasar ese tipo de mensajes. Nos dice por acá Vicky, a ver si es Vicky, sí, aquí está, nos dice, hola, soy Vicky, hola Vicky. Buenísimo el tema. Yo estoy en la situación de separación porque mi marido vive el apego con los papás y para mí el matrimonio es ya solos, pero yo acepté vivir con sus papás en un principio, pero al vivirlo no fue lo mío, porque me siento fuera de la familia. ¿Me podrían ayudar con su opinión? Por supuesto, Vicky. Te recuerdo que puedes escuchar la repetición de los programas en nuestro canal de YouTube de Radio Mujer GDL. Por ahí hay una lista de programas de su programa Desde tu Mirada. Ahí tarda un poquito en que los vayan subiendo porque bueno, se está subiendo todo el contenido de la estación, pero ahí puedes escuchar la repetición del programa del día de ayer para que puedas tener un poquito más de información de lo que estamos hablando acá. Esto que tú vas viviendo es muy común, que se accede en un primer momento. Y esto no es una cosa, pues no es una cosa tan sacada de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en un principio podríamos pensar tal vez que nos estamos acomodando, que estamos apenas construyendo nuestra vida como adultos, ¿no? Personas que se casan o que se juntan muy jóvenes, de 17, 18 años, y que ya está toda la disposición de empezar esa familia. Pues evidentemente que no van a tener todo lo que uno esperaría tal vez de una persona de 25, 30 años, que ya bueno, pues ya tiene una carrera en su profesión, en su oficio, ya tiene sus ahorros, tiene con qué responder a todas estas responsabilidades. Para personas que son un poco más jóvenes o que de alguna manera han llegado a ese punto ya de encontrar una pareja y que todavía no tienen estos medios, es muy común que se tome como primera opción, y como una opción temporal específicamente, el estar con alguna de las dos familias, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues nos podemos acomodar ahí un poquito, podemos buscar un espacio, pero ojo, acá el punto, así como tú ya lo marcaste, Gaby, es lo temporal de eso. Temporal que no quiere decir que nos estemos contando si van 3 días, si van 5 días, si va un mes, sino que realmente está el plan de movernos de ahí, ¿no? Porque una vez más tendríamos que toparnos con la realidad. Bueno, pues si yo estoy tramitando mi crédito y no me lo van a dar la próxima semana, ¿cierto? Si yo estoy ahorita acomodándome en el empleo, viendo cómo nos podemos hacer en las responsabilidades, esto no va a pasar en 3 días tampoco. Hay que tener un tiempo prudente en este tipo de situaciones, o al menos hacernos la expectativa de lo que puede suceder y hasta cuándo podemos prolongar esa situación. Esto, una vez más, tiene que ver con el deseo que tenemos inicialmente de hacer las cosas, porque acá llega a suceder más veces de lo que quisiéramos reconocer, que se toma como si fuera durante un rato, pero el plan de uno de los dos es no moverse de ahí. ¿Por qué? Por la comodidad que esto le implica, ¿no? Y esto no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, a ti que te sucedió con tu esposo en la casa de tus suegros. Pudo haber sido en el caso contrario, pudo haber sido en el que tú en casa de tus suegros ya no te quisieras salir. No, esto no va directamente por esa mamitis o por esa papitis que pudiéramos tener, sino en cómo se va haciendo este acomodo familiar y cómo cada uno va teniendo un cierto plan. Es también muy común, ¿no?, que nos encontremos que justamente el plan de la pareja sea integrarse a la familia de la cual proviene su par, ¿no? Pensemos en este caso de hombre y mujer. Tú te casas con alguien, él te propone vivir ahí y es parte de lo que tú deseabas. ¿Por qué? Se nos pueden ocurrir 1000 razones. Porque a ti te gustó mucho la familia, el ambiente, la zona, porque realmente lo que se está buscando no nada más es un marido, sino también integrarse como un hijo más a esa familia. Hay muchísimas razones por las cuales tú quisieras aceptar ese tipo de tratos y quisieras prolongarlos. Tal vez este no es tu caso, pero una vez más tendríamos que ver cuál es la propuesta inicial, porque en la propuesta inicial los dos acordamos. Así sea en silencio, porque tú puedes decir, bueno, es que él se quiere quedar ahí un rato. ¿Qué tan en serio piensas que va a ser un rato? Esto no es como que estemos descifrando el código Da Vinci. Se nota que la gente no se quiere mover. Se le ve, bueno, es que está tan apegado a sus padres. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué puede hacer uno? Parte de la situación de la relación que tendríamos que madurar es hablar de estas cosas. Y en un primer momento saber,
Si va a ser así, pues no le veo mucho caso a que nos casemos. Y si esta situación se prolonga, pues con el dolor de mi corazón, pero eso yo no es lo que quisiera en mi vida. Porque si tú guardas silencio y tú dices, bueno, un rato, bueno, prefiero esto a dejarlo, entonces ahí elegiste. Y ahí sí, pues claro que nos va a dar muchísima molestia y vamos a estar quejándonos y va a ser razón de separación, pero nosotros también decidimos, aún en silencio. Ahí no hay que sacarnos esta cosa de la cabeza. Nosotros aún en silencio decidimos. Así que vea muy bien qué es lo que le puede deparar el futuro, porque tampoco es una cosa de divinos, se nota, se alcanzan a percibir este tipo de cosas y tal vez no antes, pero en los primeros momentos vamos dándonos una pista de lo que va a suceder. Que parece que es el proceso en el que están, tal cual, ¿no? Ya de separación. Y es que en algún momento ponía este ejemplo, ¿no? Muchas veces esta comodidad, esta cierta calidez puede convertirse en algo verdaderamente mortífero, ¿no? Si se queda estancado en un mismo sitio. Ponía el ejemplo de los bebés, por ejemplo. Por lo general, cuando los bebitos empiezan a caminar y a moverse y a ya pararse dentro de la cuna o del corral o encontrar formas de salirse de la cuna, aparece un cierto anhelo como de, ay, ojalá no se moviera, ojalá no se pudiera mover, ¿no? Que si yo lo digo así tan explícitamente, suena de hecho muy agresivo. La cuestión es que en efecto este deseo es un deseo agresivo. Por supuesto que la madre que esté formulando tal deseo va en función de que, porque luego se avientan de cabeza, ¿no? En la cuna. Entonces va en función de que no se vaya a hacer daño, de que no se golpee, de que mientras que yo no lo superviso, pues, no vaya a correr ningún peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con la mejor de las intenciones, absolutamente con la mejor de las intenciones, aparentemente, surge de pronto este deseo. Qué portable era cuando estaba más chiquito y más livianito y solo podía meter en la cangurerita, estas para bebés, y llevarlo para todos lados, ¿no? Y en la cocina, ahí sentadito en su andadera, quietecito, y en todos lados, ¿no? Absolutamente sin ningún problema. Está parte de esta calidez, de esta cercanía, de la comodidad, de la inmediatez de tener al otro, puede verdaderamente configurarse muy fácilmente en algo tan mortífero como este deseo. Ojalá no se moviera. ¿De qué manera podría no moverse un niño? Bueno, pues si fuera un niño con un problema que lo tiene en un estado vegetativo, no se movería nunca, lo podrías tener siempre en una camita, como si fuera un cajón de muerto, ¿no? Ahí nada más alimentándolo, sería algo horrible verdaderamente, ¿no es cierto? Aún así, aún siendo un deseo tan destructivo al mismo tiempo, surge verdaderamente. Entonces, hay personas que pueden tolerar más la frustración, por eso hablaba hace un momento de la frustración y de estos cortes, y que a cambio de los beneficios que brinda alguna transición, digamos, se vuelven capaces de tolerarla. Por ejemplo, el gusto de verlo ya anda en bicicleta o de que ya se ponga sus zapatitos o de que ya haga, por supuesto que va a ser mucho más problema, por supuesto que va a ser mucha más atención la que requiera, pero se soporta esa transición. Hay otras personas que no pueden soportar mucho esta transición y va a persistir no importando la edad de las personas que tengan alrededor. Entonces, este mismo deseo que quizás puede ser muy claro e incluso a lo mejor comprensible para muchas personas y que va aparentemente en el sentido de buscar un bien por el otro cuando lamentablemente en realidad terminaría por lisiarlo, puede fácilmente aparecer aunque los hijos sean adultos. Entonces, qué sencillo que estén todos aquí en casa, ¿no? Que esta preocupación que puedes tener tú, por ejemplo, ahora con las tormentas, ¿ya habrá llegado mi hijo de su trabajo a casa?
ya estará fulanito, ya estará perenganito. Qué fácil sería si todos viviéramos en la misma casa y entonces ya sabríamos perfectamente que ya estamos todos aquí. Pues sí, pero hay cosas que tenemos que aprender a tolerar a cambio de darles la autorización de existir independientemente a esas personas. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:35. Les recuerdo nuestro teléfono para que participe con nosotros en el WhatsApp, es el 333-822-3208. Una maravilla ahora con todo esto de la tecnología, sin largas distancias, sin espera, y directamente nos llegan acá sus participaciones a la computadora. Nos está haciendo una réplica Vicky, me dice acá: hola, muchas gracias por su respuesta. Soy Vicky, otra vez se me pasó decirles que no fui aceptada por los papás de la familia. Siempre fue el celo de los padres y de los hermanos, por eso el proceso de la separación. Pues a sí, lo mejor fue lo mejor que pudo pasar, sí, ¿no? es lo más posible es eso, ¿no? Y también ahí hay otra cosa, ¿no? Si nosotros vemos que no nos quieren ahí, ¿qué estamos haciendo ahí? Vámonos, ¿no? ¿Qué necesidad de estar aguantando malas caras? ¿Qué necesidad de estar en ese conflicto? Digo, la vida ya de por sí es difícil, como para aparte estarnos cargando con esas cositas extras. No hay que darle tanta importancia a esto y hay que intentar prevenir, ¿no? Por supuesto que nuestro deseo a veces nos lleva de los cuernos a darnos unos topes masivos, pero, como le digo, más vale darnos un momentito de reflexión y pensar, fantasear, ¿no? No vamos a poderle adivinar el futuro, pero póngase a fantasear, ¿qué es lo peor que puede pasar acá? ¿Qué es lo más posible que pueda suceder aquí? Y ya con eso nos vamos a dar una pista. A ver, nos están llegando más participaciones. Te están llegando muchas felicitaciones acá. Ay, muchas gracias. Nos dice, no más que acá. No, es que no dicen los nombres. Perdón, era un mosquito. Era un mosquito. Yo dije, bueno, me estoy tardando mucho. Gracias por todo. Muy bien. Ahorita yo le paso todas sus participaciones porque si no vamos a estar hablando de las felicitaciones de Gaby. No es que me den celos. No, pero para enfocarnos un poquito más en las participaciones. Ahorita todas las participaciones se las estamos pasando a Gaby. Ya tiene allá por ahí algunas. Quisieron llegar por teléfono. Nos dicen acá también. Me llamo Eli. Yo tuve un novio que fue mi novio solo unos meses, pero lo quise por 15 años y cuando conocí al que ahora es mi esposo, me parecía más cómodo seguir queriendo al que ya quería que comenzar algo nuevo. Era más cómodo seguir sufriendo que comenzar algo nuevo y bueno. Así, al vivir con alguno de los padres, como sea, parece más cómodo seguir ahí que probar algo nuevo. Una participación interesante. Esa comodidad mortífera. Esa comodidad mortífera. Y fíjese, ahí no es que nos parezca más cómodo, sino que eso es lo que deseamos. De manera inconsciente, hay cosas que terminan saliendo bajo el influjo de la represión y decimos, bueno, esto tal vez es lo más cómodo, pero lo que realmente estamos diciendo de fondo, lo más probable es que sea, esto es lo que quiero, ¿no? Y por eso aquí me quedo. Y note, se vale, pero también se vale aceptar la responsabilidad de lo que hacemos, ¿no? Acá no hay un reglamento, no hay una manera correcta de vivir las relaciones ni la vida, pero sí hay que poder, digamos, apechugar, como se dice comúnmente, la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Esto que tú nos estás diciendo sobre la comodidad, ¿no? Imagínate 15 años queriendo a alguien que solamente fue tu novio durante unos meses, ¿no? Acá hemos estado hablando de esto en los días pasados, cómo se va idealizando una idea, pero no porque sea amor como tal. Ahí hay una cosa también muy importante. ¿Qué podríamos intentar describir como amor? Ya nos diría Lacan que eso no existe, pero lo más básico que podríamos entender por amor es esa situación, es esa relación recíproca de amantes, en donde yo te amo y tú me amas, y yo te amo porque tú me amas, y tú me amas porque yo te amo. Si no hay un otro, no hay amor. Hay un delirio, hay una fantasía y una idealización de alguien que no existe, porque no estamos con él. No podemos amar a alguien que no está con nosotros. Así como tampoco podemos extrañar a alguien que no conocemos, no podemos amar a alguien que no está con nosotros. ¿Por qué? Porque entonces ahí lo que estamos viviendo no es amor, es nostalgia, es una idealización. Y casi podríamos decir que nos estamos amando a nosotros solos. Nos estamos haciendo el amor a nosotros mismos con esas ideas. Y un amor muy enfermizo, muy onanista, porque ni siquiera podríamos decir como tal es amor. ¿Por qué? Porque digamos que es una manera de afrontar la falta, ¿no?
de afrontar la falta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos empezamos a relacionar con alguien, directamente va relacionado a cómo vivimos la falta. ¿Qué es lo que esperamos de esa persona? Esperamos un padre, esperamos una madre, esperamos un complemento, esperamos a alguien que me ayude a pensar, esperamos cualquier cantidad de cosas con el otro. Las menos de las veces esperamos que alguien se deje amar por mí y que yo me deje amar por él. Ahí lo que estamos buscando es cubrir esa parte que nos hace sentir incompletos, que no hemos acabado de renunciar a la idea de estar incompletos, ¿no? Que así nos vamos a quedar. Y ahí es en donde toda la fuerza libidinal se acaba invirtiendo en estos recuerdos y nos lo imaginamos maravilloso, pero eso no es real, en ningún sentido es real. Podríamos decir, bueno, es que hubiera sido de tal manera. Imagínese, usted puede decir en dónde va a estar parado de aquí a 5 años. ¿Qué es lo que va a hacer de su vida? No sabemos si vamos a estar vivos o muertos. Imagínese qué tanto puede suceder, ¿no? Desde accidentes, enfermedades, lo que a usted se le ocurra. ¿Cómo podríamos pensar que se sostiene una relación imaginaria con alguien durante 15 años, ¿no? Esto es algo serio, Eli, porque también va hablando de cómo se van moviendo los afectos en ti. Eso va hablando justamente de esta insatisfacción y de la manera en la que en lo que podemos hacer para intentar complacernos o para intentar mantenernos calmados es estar masticando esa fantasía durante todos esos años, pero que ni nos deja disfrutar lo que fue ni lo que puede ser. Sí, es un retraimiento hacia el propio yo, ¿no? Es como configurar de otra manera la idea de que las propias fantasías me van a aportar mucho más de lo que cualquier persona real podría darme. Y bueno, pues es una situación muy triste, ¿no? Digo, qué bueno que pudiste moverte de ahí. Antes, muchísimas gracias, Elena, Guillermina y Rosalía, muchísimas gracias y un saludo. Qué lindas, estoy toda chiviada, muchas gracias. Sí, bueno, y aquí la cuestión que íbamos hablando acerca de esta comodidad que en esta participación queda muy clara. Ocurre algo, ocurre que decíamos el día de ayer, cuando todo está contenido en un mismo sitio, mis únicas vías de descarga son las personas que se encuentran ahí, porque no tengo otros lugares hacia donde moverme. Y esto se vuelve muy patológico porque todo lo que va del cariño, del erotismo, del odio, de los celos, de las envidias, todo queda volcado hacia esas pocas personas que inicialmente pretendimos mantenerlas tan cerca porque mucho las queríamos, ¿no? Y terminamos teniendo ahí un cóctel de situaciones muy indeseables. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo es que se manifiesta el erotismo, por ejemplo, en una familia tan endogámica, en una familia tan cerrada? No es que se manifieste de la manera más natural, como lo podríamos ver, por ejemplo, con un compañero de escuela, que puede ser tu primer novio, sino que se va a manifestar de formas diversas y torcidas. ¿Por qué? Porque en el fondo se tiene una idea de que no debería de estar ahí ese afecto. Está, no se puede quitar el hecho de que está el deseo y como no hay ningún otro objetivo sobre el cual colocarlo, entonces se coloca ahí encima. Pero se coloca de una forma necesariamente torcida para que nuestra cabeza pueda lidiar con el hecho de tener ese tipo de deseos acerca de personas de la misma familia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sí es aceptada, vamos a pensar, tú dijiste no te aceptaron, su familia no te aceptó, te trataban mal y bueno, pues por eso digo, qué buena suerte la tuya. ¿Qué pasa? Vamos a decir que ahí queda perfectamente cerrado el círculo y te sumas, ¿cómo que te sumarías? Pues como una hermana más, ¿no? Muchas veces las cosas que van funcionando aquí es que así como en algunas ocasiones hablamos de cómo la mujer puede sentir de pronto la necesidad de entregarle un hijo a su mamá para la satisfacción de su mamá, porque la mamá tiene ganas de un nieto, muchas veces el hombre siente la necesidad de entregarle una hija adulta y bastante útil en la casa a la mamá.
¿Para qué? Para que la cuide cuando ella esté enferma, para que la acompañe, para que sea como un suplente, ¿no? Te la dejo aquí y entonces ya me puedo ir yo tranquilo porque ya sé que no estás sola, mi esposa te está cuidando, mi esposa te está... ¿Y qué pasa ahí? Pues pasa que el señor se sale y se hace una pareja de verdad, ¿no? Ya se consiguió una suplente de hija para la mamá, ya se la dejó viviendo ahí, son muy felices, pueden ser las mejores amigas. Y él, pues ahora sí se va afuera a buscarse una pareja, porque esa no era una pareja, era una hermana. ¿Por qué? Porque se convierte otra vez en parte de la familia, de esa familia que únicamente se asume o se vive como si hubiese una relación de sangre. Entonces el aspecto erótico y pasional se ve sumamente accidentado entre la pareja. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y hemos estado hablando el día de hoy sobre las familias que viven bajo el mismo techo, cómo vamos haciendo esta aglomeración y poco tiempo le hemos dedicado a hablar de las familias que no necesariamente están en la misma casa, pero que están pegadas las casas en la colonia, que prácticamente es el fraccionamiento familiar. Esto, si bien es un pasito más hacia la salud, ¿no? Hacia la salud mental. ¿Por qué? Porque ya de menos hay unas paredes más entre unos y otros. También va hablando de esta coagulación de la familia. Porque alguien podría decir, bueno, es que por un lado es comodísimo, ¿no? ¿A quién preferiríamos tener de vecino? ¿A una persona que llevo conociéndola de toda la vida o algún extraño que quién sabe qué locuras o qué manías pueda llegar a tener, que a final de cuentas uno no sabe si son peligrosos o no, o qué sucede en caso de una emergencia, ¿no? Si uno vive lejísimos, ¿cómo le vamos a hacer sin la familia? Ante estas dos cosas, fíjese cómo la ansiedad es la indefensión que vivimos, ¿no? Porque entonces, ¿qué sucede si nos vamos a vivir a otro país, ¿no? ¿Moriría la gente por causas naturales? No. Ahí estamos viendo principalmente la indefensión en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos hacemos pensar que si tenemos algo malo, nuestros padres van a llegar como superhéroes a hacernos resucitación. O que por el hecho de que mi hermana viva a un lado de mí, los rateros se van a alejar de mi casa. O les va a hablar a la policía porque ella va a estar cuidando mis cosas. Fíjese cómo está esta fantasía realmente alrededor de la importancia que tenemos ante las otras personas y de la importancia que le damos nosotros a las otras personas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto bueno, voy a ir a la farmacia? No, hija, pero yo te acompaño porque ya es muy noche. ¿Y qué va a pasar si nos asaltan a las 2, ¿no? O tienes algún tipo de conocimientos de artes marciales, madre, y si es para correr, me parece que corro más rápido yo, ¿no? ¿Qué estamos viendo con eso? A final de cuentas, la situación peligrosa la tendríamos que evitar, no jalar más gente de cabeza para que nos pase a todos al mismo tiempo, ¿no? Ahí es en donde le estaba diciendo alrededor de la indefensión. ¿Por qué? Porque de alguna manera va trascendiendo esa imagen sobrenatural que tenemos de los padres y también al trascender esa imagen sobrenatural va trascendiendo nuestra imagen como niños. Porque ¿y qué pasa? Por ejemplo, esto pasa siempre. Esto es algo de lo cual difícilmente nos podemos acudir. En un parto, ¿no? Es que necesita que alguien le esté cuidando. ¿Y quién mejor que su mamá? ¿Quién mejor que mi mamá? ¿Quién mejor que sus hermanas? Y uno podría decir, bueno, pues sí, es muy práctico, pero ¿qué pasa? Se embaraza la mujer y se convierte en un bebé, ¿no? Y es así como que ya no podría ser. Claro que va a ser más difícil, pero imagínese que no hubiera nadie. ¿Qué haríamos? Así, digo, nada más en un ejercicio mental. ¿Qué pasaría si no hubiera nadie? ¿Qué pasaría si estuvieran a unos 200,000 kilómetros de distancia todas estas personas? ¿Sería imposible llevar ese embarazo? No. Tendríamos que hacer otras medidas de precaución, claro. Tendríamos que tal vez modificar algo de nuestra casa, tener los teléfonos de emergencia, estar ahí de acuerdo con algún taxista para cuando surja la eventualidad, estar modificando nuestros horarios de trabajo, buscar espacios, claro. Pero no va a pasar nada más allá de eso, ¿no? Pero aún así nos hacemos creer, y no es que nos hagamos creer, sino que así lo vivimos, que si está mi mamá, mi mamita, ya no me va a pasar nada, ¿no? Porque ella también ha tenido hijos
pues sí ha tenido hijos, pero ¿cuántos hijos ha recibido en un quirófano, ¿no? ¿Cuántas complicaciones de cordón umbilical ha visto la madre? ¿Cuántas preeclampsias? No. El factor que vamos a estar viendo ahí, que resulta como más tranquilizante, es que se nos disminuye la angustia porque tenemos cerca a nuestra mamá, o porque tenemos cerca a algún representante por proximidad de mi mamá. Y esto, una vez más, como le decía, nos habla de la indefensión y de cómo vamos viviendo esto en nuestra vida adulta. Y esto nos prende un foco rojo para ver cómo estamos afrontando la vida. No es que tenga nada de malo que nos acompañen en esos momentos de dificultad, pero moldear nuestra vida alrededor de eso nos habla de una forma infantil de afrontar los problemas del mundo adulto, en donde efectivamente pueden llegar estas situaciones en donde nos chocan el carro y nos volvemos locos, ¿no? Nos volvemos locos de ansiedad porque no queremos salir o intentamos correr, que cuántas veces pasa eso, ¿no? Que de repente pasa un accidente y a veces el afectado es el que sale corriendo por el miedo a afrontar esas responsabilidades. ¿Qué pasa ahí con eso, no? Eso no se nos va a quitar porque vivamos juntos, ¿no? Porque a final de cuentas, el problema es que nosotros no lo podemos afrontar. No que lo vamos a atenuar si somos más, o que vamos a estar con el que sabe. ¿Por qué nosotros no nos encargamos de saber, ¿no? Esto es algo que, como le digo, tendríamos que revisar más hacia nosotros, porque resulta ser una excusa que a todos nos suena muy válida, pero nos suena muy válida desde ese pequeño niño que tenemos dentro, que todavía le llora en la noche a sus papás porque están durmiendo juntos. Una vez más, hay que apechugar, y si nosotros no nos vemos en la posibilidad de esto, hay que buscar otro tipo de ayuda para encontrar este punto de maduración, porque tarde o temprano no va a haber nadie. No va a haber nadie, ¿y qué va a ser de nosotros, ¿no? Ahí está esta idea de que entonces ellos faltan y yo también me voy a morir. Sí, aquí tendríamos que entender que en realidad todo lo que va de salud mental tiene que ver con un equilibrio, ¿no? Es verdad, digamos, precisamente lo que nos hace humanos, personas más bien, lo que nos convierte en personas, porque bueno, pues nacemos como un humano, pero un humano salvaje, que se cría en lo salvaje, pues no sabría ni caminaría probablemente totalmente en dos patitas, ni hablaría, ni nada de lo que realmente nosotros reconocemos como un humano. Lo que nos hace personas es precisamente ese factor de cariño que tiene otro hacia mí, ese cuidado, ese prestarme su cabeza, prestarme sus palabras, prestarme su lenguaje. Esto me va dando esta esencia y esta individualidad, pero al mismo tiempo eso que es tan necesario para que yo inicie este recorrido de convertirme en una persona, esto, si se queda ahí estático, puede ser precisamente lo que me evite, lo que no me permita de verdad transformarme en una persona. Esto se tiene que acercar a la personita, se tiene que prestar la cabeza, y luego uno se tiene que hacer para atrás para que empiece a pensar por uno mismo, por sí mismo, ¿no? Un niño al que jamás se le permite caminar, pues se va a tullir, ¿no? No va a poder desarrollarse correctamente. Entonces, todo tiene que ver con un equilibrio. No es que sea bueno, digamos, podemos ser adultos, pero siendo adultos y lo adultos que queramos, siguen existiendo relaciones significativas y van a seguir siendo significativas. No importa la edad que tengamos, vamos a seguir teniendo personas con las que nos podemos sentir más confiados, con las que nos podemos sentir contenidos, podemos tener todo esto. Esto no es algo malo. La cuestión aquí es cuando no hay un equilibrio entre la capacidad, porque es muy importante también para ser una persona, tener la capacidad de establecer vínculos, de estarme vinculando constantemente con personas a mi alrededor. Si no, se me olvida cómo ser. Y esto es real, se olvida cómo ser. No es que ya naciste ya, no. Si te encierran 2 meses vas a salir y ya no vas a hacer ni para dónde caminar. Entonces, la cuestión aquí es poder tener este equilibrio entre poder generar vínculos e incluso saber cuándo necesito distanciarme,
poder hacer estas medidas entre las personas, aún entre las personas a las que más queremos, de hecho, lo que nos permite es relacionarnos. Por lo general pensamos que los límites y la distancia, poner distancia, y no me refiero únicamente en tierra, sino afectiva, esto nos separa de las personas y nos vuelve fríos y no nos permite tener una relación cálida con el otro. Pero es todo lo contrario. En realidad, gracias a que existen ciertas delimitaciones, es que yo puedo comunicarme con los otros, es que yo puedo relacionarme con los otros. Es gracias a eso. Si eso no existiera, seríamos como una bola, como una masa sin forma. Vamos a pensarlo, por ejemplo, como las carreteras, ¿no? Podemos pensar en esto. Bueno, pues está ahí un espacio delimitado, está ahí un espacio claro, que funge como puente y que gracias a eso, a lo mejor hace muchísimos años, pues tomaba unas 15 horas llegar a visitar a la abuela y hoy no, hoy puede tomar mucho menos tiempo. Pero a final de cuentas, si existe esa delimitación, entonces puedo existir yo como un individuo, reconocerte a ti como un individuo y entonces transportarme desde mi lugar hasta tu lugar y entonces sí, verdaderamente existe una relación entre las dos personas. Por el día de hoy ya se ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, a todos ustedes que nos sintonizan diariamente y muchísimas gracias por sus felicitaciones. Yo me despido por el día de hoy. Soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa. Que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.